¿Qué hay, Nakamas? Hoy os traigo un tutorial de cómo distinguir fase de neutro y las polaridades, ¿no? En corriente continua como alterna. Distinguir, ¿no? Y nada, vamos a empezar. Poco a poco y recordar que la electricidad es peligrosa, ¿eh? La electricidad mata, no es un juego. Así que siempre con cabeciña y haciendo bien las cosas, ¿vale? Eso es lo importante. Es una cosa muy dura, ¿no? Decir, hostia, tal, pero es muy importante, Nakamas, ¿vale? La electricidad no es un juego, hay que estar seguro de lo que hacemos, ¿vale? Y ante la duda, preguntar siempre. ¿Eh? Nosotros somos uno en el mundo, ¿vale? Cada uno. Y nada, después del consejito este, vamos a proceder, ¿no? Poco a poco. Si este hiciera un enchufe de nuestras viviendas, ¿no? Por dentro, como sería, ¿no? El conductor fase, tierra, las cajas, ¿no? Donde va dentro el enchufe y los cables, ¿no? Más o menos, para que distingáis. Y ahora vamos a proceder con el tuto, ¿vale? Vamos aquí un día más a hacer otro tuto sobre... Esta vez os voy a hablar cómo distinguir sobre cómo saber lo que es una fase y un neutro, ¿no? Cómo distinguir dónde está la fase y el neutro. Pero antes voy a hablar de la polaridad, ¿no? Rojo positivo, negro negativo. Pero la polaridad solamente afecta a corriente continua. En corriente alterna, el positivo o el negativo, los enchufes de la vivienda, por ejemplo, es indistinto de cómo coloquemos las puntas de medida. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo y ya con el ejemplo yo creo que ya llega. Pondremos en 2 voltios y vamos a medir una pila, que en este caso sería de 1,5, ¿no? Y miraríamos, ¿no? Voy a colocar el positivo al revés, para que miráis. Mira, ¿no ves que tiene un negativo y da 1,3? ¿No? Está un poco, no está muy llena. 1,4, bueno, 1,3, 99. Y si lo ponemos bien, en los polos correspondientes, el positivo, positivo, negativo, dará lo mismo, pero sin el, ¿ves? Sin el negativo delante. Bien, eso con respecto a corriente continua. El rango de aquí, ¿no? Vamos. Ahora, en corriente alterna, pondremos en 750, porque en este caso solo hay 2 rangos y 200 no nos llegaría. Daría error el tester. No. Y probaríamos ahora a medir la medida de la casa, no, la tensión, como quien dice, no, la medida de los enchufes, vamos. Y pondremos una escala de medida, en este caso, como dije, en 750, porque no hay otro. Ya que superaría el límite si ponemos una de menos, como ya dije. Pues pondremos las 2 puntas en los enchufes para saber la medida, ¿no? En este caso, da igual, ¿eh? Siempre en corriente alterna aquí, ¿eh? En casa, corriente alterna. Y pondremos taca y taca. Y miraríamos, a ver si nos tira mucho. Y nos tendría que dar 2,40, 2... Por ahí, 2,35, 2,40, ¿no? Bien. Bien. Y nos daría. Bien, pues ahora, como nos dio en esos 2,40, 2,35 que nos dio, tendremos una fase y un neutro. No, en España, por ejemplo, no hay como en otros países de Sudamérica, que tiene un sentido en donde tengas colocar la fase y el neutro. En España es indistinto. En otros países el terminal uno es más ancho que el otro. Entonces distingues bien cuál es la fase, el neutro, uno más grande, uno más pequeño y así. Aquí para distinguir fase y neutro pondremos un terminal el que nos dé la gana, ya que el positivo y negativo como corriente continua no afecta, da igual. Da igual. Así que uno en la toma de tierra. O sea, uno lo pondremos aquí, ¿no? Aquí o en el tornillo sería,
No sé dónde estará enganchado la tierra. Pues bien, pondremos uno ahí. ¿No? Y el otro enchufe probaremos uno de los polos. Y donde pique, como digo yo, porque tiene que picar, donde dé 240 o así, esa será la fase. Y el otro normalmente tendría que dar 0, que sería el neutro. Uno de los dos es neutro. Pues miraríamos aquí, pondríamos también 750, siempre en alterna, cuidaos. Probaríamos en este caso, vamos a probar el negro, ¿no? Y en una con ración a tierra, con respecto a tierra aquí, ¿no? Pondremos aquí este, ¿no? Aquí. Y ahora el otro probaremos en uno de los polos, a ver, aquí en este polo. Y aquí está. Esta es la fase. Esta es la fase. Ahí está, ¿no? 240. Ahí está la fase. Lo que pasa, y este sería el neutro. Esta es la fase. Lo que pasa, me vacila mucho porque tiene mucho aislante. ¿Entendéis? Tiene mucho aislante, tiene poco salida. Y al meter no engancha bien. Pero esta es la fase. Ay, antes de... tiene que dar bien. Con esto no podéis. Ahí está. Y el otro sería el neutro, que da 0. Pues bien, sería así para identificar fase, neutro. Hay otra forma, digamos, más drástica, digamos, más, como diría, más heavy, ¿no? Para identificar la fase. Sería sin usar la tierra, con respecto a tierra, o sea, la tierra. Y sería colocar una punta, una de las dos puntas en la mano. Y la otra vamos probando en cada polo. Y cuando nos dé sería la fase. O sea, a ver si me explico. Cogeríamos cualquiera, ¿no? En este caso vamos a coger la negra, ¿no? Como estaba antes. Como estaba antes la negra. Cogemos esta. Y cogemos la mano, ¿no? La pondremos aquí. Y la otra vamos colocando y mirando, ¿no? Vamos a mirar cuál dé, ¿no? Así, ¿no? Sería aquí, cogeríamos aquí y aquí vas probando, ¿no? Tas. Y tas. Esta sería la fase. ¿Ves? Como veis. Da, ahí está. Y la otra sería el neutro, que daría 0. Y la otra sería la fase neutro. Y sería así. Vas a tener cuidado con las puntas, que a veces os hacen de aislante y no dais, tenéis que mover mucho. Pero bueno, sería así. Identificar fase, neutro y las polaridades en corriente continua, siempre. Esto en corriente continua, la polaridad sí afecta. Aunque da igual como lo pongáis, porque dará negativo, pero el resultado es el mismo. Con el número, pero con negativo delante. En corriente alterna, eso no afecta para nada. Da igual como pongáis, el negro o el rojo, o el rojo o el negro, no afecta para nada. Y nada más, chavales. Cuidaros y